las preguntas, pues con una pregunta que tenía que ver con el Tren Maya y hoy, de casualidad, digo yo, Proceso trae en su portada que el Tren Maya representa la destrucción de la selva, ¿no? Esta reportera, Dalila Escobar, yo, fíjate que Dalila, tú sabes que Dalila fue la amante de Sansón y lo traicionó, lo vendió. Yo creo que Dalila está traicionando una profesión, o por lo menos a ese periodismo independiente que está creciendo como un Sansón y quiere terminar con él. Hoy a mí me llamó mucho la atención en este intento de Dalila de cortar el discurso del presidente porque no le convenía, dijo lo siguiente: presidente, yo quiero aclarar aquí en la mañanera que estamos verdaderos periodistas como Reina, que si respondió mal se debe a que la hostigaron. Hay otros que no son periodistas y que si cayeran máscaras aquí habría sorpresa. Es decir, no solamente Dalila ataca a periodistas independientes, sino que insinúa, desliza con esta forma tan ponzoñosa que hacen algunos, de insinuar que compañeros como Hans Salazar o tú o Meme Yamel u otros reciben dádivas, reciben contratos, ¿no? Y eso es algo de lo que ya no nos debería sorprender, querido Vicente, pero si me apuras un poco, voy más allá. Me llama mucho la atención que tanto a Renaide como Dalila Escobar insisten mucho en el tema de que ellas sí son verdaderas periodistas, periodistas independientes. Bueno, yo quisiera preguntarles a ambas, ¿qué es un verdadero periodista? ¿Qué entienden ellas por un verdadero periodista o un periodista independiente? Un verdadero periodista es aquel que tiene su cédula profesional. ¿Es eso? ¿Es un verdadero periodista? Un verdadero periodista es alguien que trabaja para un medio convencional como Proceso. ¿Eh? Un periodista verdadero es un periodista que trabaja para medios que ya sabemos que tienen una agenda muy específica como Reforma, El Universal, Televisa. ¿Ese es un verdadero periodista? Primero, yo quiero aclarar una cosa. A lo largo de mi dilatada carrera, querido Vicente, no te imaginas la cantidad de buenísimos, excelentes periodistas que no presumen de tener una cédula periodista. Por ejemplo, he conocido a un tipo fabuloso, Ricardo Ortega. Era un bioquímico que estaba haciendo sus estudios en Moscú y de repente descubrió que su verdadero amor no era la bioquímica, sino que era el periodismo, y se ofreció como traductor de una agencia que se llamaba EFE. Bueno, empezando como traductor de esta agencia EFE, con el tiempo se convirtió en uno de los mejores periodistas que hicieron coberturas en zonas de conflicto como la guerra en Chechenia. Coincidimos, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, y lo mataron un día cuando estábamos cubriendo el golpe de Estado en Haití. Quedamos de vernos para cenar. Ricardo nunca llegó a nuestra cena y nunca presumió de tener una cédula profesional. He conocido abogados que son periodistas excelentes, con premios, una larga lista de premios, y nunca se han llamado a sí mismos los verdaderos periodistas. Y quizá ya a nivel personal, recuerdo que yo cuando regresé a México, después de más de 30 años de estar como corresponsal en Europa, en Estados Unidos y Oriente Medio, recuerdo que un día, al hablar yo bien del gobierno o dar una opinión positiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de mis amigos, que ha sido y es uno de los columnistas más respetados en México durante la presidencia del PAN y el PRI, que se hizo multimillonario, me mandó un mensaje por Facebook y en ese mensaje, ¿sabes qué me decía? Dice: Jaime, nunca creí que te ibas a convertir en una persona que le iba a quemar incienso a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la verdad es que este tipo de críticas contra Hans, que lo presentan como un palero, la verdad es que todo mundo sabe que Hans tiene una autoridad moral que ha ido increciendo, porque yo desde que conocí a Hans, no personalmente, sino a través de las mañaneras, he visto cómo Hans ha crecido
como periodista, como reportero. Entonces, yo creo que en este oficio del periodismo, uno no es lo que dice que es, sino que uno es lo que hace. Y yo creo que lo que Hans hace, lo que tú haces, es auténtico periodismo, periodismo de a pie, periodismo que todos los días se confronta con la realidad, que todos los días se enfrenta a la opinión pública, que te dice si vas bien o si vas mal. Así es que yo creo que esta gente que dice que son verdaderos periodistas, yo creo que deberían de repasar un poco cuál ha sido la historia del periodismo en México, cómo los medios de comunicación fueron durante mucho tiempo la correa de transmisión del viejo poder del PRI y hoy en día la correa de transmisión de importantes poderes corporativos y sobre todo para entender qué es lo que hay, cuál es la mierda que hay detrás de todo este poder, hay que leer sobre todo a los columnistas, porque estos columnistas siempre te van a decir por dónde andan los tiros, cómo es que la oposición a este gobierno y cómo los intereses creados están buscando todos los días serrucharle el piso a un movimiento como la 4T, a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que desde mi punto de vista, el solo hecho de ser un hombre honesto, ya lo convierte en uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la historia reciente. Mi querido